Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Game Pass, de Japón, de ese cambio de paradigma total que han tenido los juegos japoneses desde que Phil Spencer viajó a Japón. Os voy a comentar un poco esto, vamos a ver esa evolución y voy a comentaros un poco los que yo creo y los que he podido obtener información y contrastarla, que pueden ser los próximos títulos japoneses que lleguen a Game Pass durante este año 2021. Antes de nada, como siempre, me gustaría un montón que le dieseis like al vídeo, que os suscribierais, que dejéis vuestro comentario con vuestra opinión y por supuesto que activéis la campanita si no os queréis perder ningún vídeo y estar a la última de todas las novedades, toda la actualidad y todos los rumores de Xbox. Además, como sabéis, tenemos abierto un botón de miembros en el que os podéis hacer miembros por un módico precio, me ayudáis un montón y podéis formar parte de nuestro grupo de Telegram que cada vez crece más y sinceramente sois todos bienvenidos, por supuesto, y me haría mucha ilusión que participaseis en él. Dicho esto, vamos ya al lío, vamos a empezar con este tema, vamos a empezar con Japón, vamos a empezar con ese cambio, esos cambios de paradigma, esos cambios de narrativa en lo que es la influencia de la marca Xbox en Japón, una vez más no enfocada al tema de que la marca Xbox vaya a superar en ventas o en notoriedad o en impresiones a PlayStation o a Nintendo. No van por ahí los tiros van en atraer grandes IPs japonesas para atraer público fan de ese tipo de sagas, fan de ese tipo de juegos a las consolas, pero normalmente ya os digo, el público y el target de Microsoft, de Xbox, son los jugadores occidentales, ya sean de europeos, ya sean americanos, pero no creo que su mercado ni su guerra esté en Japón, en la de vender muchas consolas en Japón o en la de que su servicio sea líder en Japón, porque es un objetivo completamente irreal. Así que dicho esto, vamos a ver los tweets, vamos a hablar un poco del tema, vamos a ver cómo funciona la cosa. Y dicho esto, estamos ya en la pantalla, aquí tenéis la foto. El día 18 de febrero de 2017, Phil Spencer anunció que se iba a Japón la siguiente semana para hablar con publishers third party. Dice que ha sido muy bueno conseguir Final Fantasy XV y que sabe que la gente quiere que le traigan más. Desde este viaje, lo estáis viendo en pantalla, todas estas IPs han llegado o van a llegar a Xbox Game Pass. Ok, tenemos Valkyria Chronicles, que ha llegado, Final Fantasy, todos los Final Fantasy, Yakuza, todos los Yakuza, menos el Like a Dragon. Scarlet Nexus tiene el acuerdo de publicidad y mucho ojo, apuntadlo con papel y boli. Kingdom Hearts, han llegado todos. Tales of Arise, que también puede llegar, apuntadlo papel y boli. Dragon Quest 11 ha llegado. Octopath Traveler, Tales of Vesperia, Nier, Phantasy Star Online. Las fotos no son juegos que hayan llegado a Game Pass, pero bueno, son juegos que han llegado a Xbox, muchos de ellos en Game Pass, día 1, etc. Muy bien, como sabéis, vista ya esta imagen, habéis visto cómo hemos conseguido desde todos los usuarios de Xbox, desde el año, precisamente desde el año 2017-2018, cómo ese crecimiento ha ido poco a poco, como Phil Spencer ha hablado en ciertas ocasiones del crecimiento de la marca Xbox a la hora de atraer IPs japonesas, todas estas que ha traído, las que están por venir. Y este vídeo lo hago un poco para hablar de cuáles son las próximas que pueden venir, cómo han llegado, las últimas que han llegado, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con este artículo que todos lo conoceríais, se publicó el 25 de marzo por IGN Corea, y cuando llegó Octopath Traveler y dijeron que va a haber más títulos de Square Enix en Xbox Game Pass en el futuro. Que es un secreto a voces y que ya se han confirmado 6 juegos más de Square Enix para lanzarse en Game Pass. ¿Cuál fue el primero tras Octopath Traveler? Pues uno que servidor, esto es un saludo para todos los que me llaman Insider, cositas así que le encanta decirme Insider, de modo jocoso obviamente. Yo vuelvo a repetir que yo lo que hago es obtener información de diversos métodos, leyendo, escuchando, preguntando y por último utilizando el razonamiento y la lógica. Es importante cuando tú recibes una información tratarla con lógica, porque información hay a raudales, lo importante es saber contrastarla y analizarla con lógica humana, cosa que mucha gente en internet, por lo que me estoy dando cuenta, sobre todo los que critican, no lo saben hacer. Pues yo el 29 de marzo, lo estáis viendo aquí, puse esta fotito de Dragon Quest Builders y el mando de Game y un pase de baloncesto Game Pass.
La gente se preguntaba, la gente dijo el insider, algunos críticos, tal y cual, ¿qué pasó este domingo? Se confirmó que Dragon Quest Builders estará disponible creo que el 6-7 de mayo, por esta, no sé la fecha ahora mismo mientras estoy haciendo el vídeo, pero por esta fecha que hoy estoy diciendo estará disponible día 1 en Xbox Game Pass. Ahora, dicho esto, teniendo ya el historial de acierto, porque lo he acertado, os voy a comentar un poco cuáles creo que son las IPs o los títulos más adecuados para responder también un poco vuestras preguntas, vuestras dudas de cuáles creo que van a ser los próximos títulos que vamos a conocer en Game Pass. Por parte de Square Enix, yo por lo menos bajo mi punto de vista, creo que Bravely Default, lo puse también en Twitter, otra foto igual que esta, hice exactamente lo mismo, los ojitos, el fuego, el mando y el balón. Creo que Bravely Default va a llegar a Game Pass porque lo he contrastado con ciertas fuentes, he podido verlo y lo veo, no es que haya podido verlo del todo, pero por lo que he hablado con un conocido insider que conocéis todos probablemente, he preguntado por privado previamente, se puede decir que es un conocido insider que participa en podcast, que escribe en Twitter, y yo pues simplemente voy y le escribo un mensaje privado y le digo, oye fulanito, ¿tú crees que esto va a llegar a Game Pass? Creo que sí o creo que no. Una respuesta muy sencilla. Y creo que Bravely Default es un candidato muy claro a llegar a Game Pass día 1. Además de esto, dos títulos que hemos mencionado antes, creo que tanto Tales of Arise como Scarlet Nexus son candidatos. Estos los veo un poquitín más complicados que Bravely Default. Bravely Default, como sabéis, ha salido el Bravely Default 2 hace 3 meses en Nintendo Switch. Es complicado todavía por ese acuerdo que tendrá de exclusividad y en parte de distribución que tiene con Nintendo, pero creo que de aquí a dentro de unos meses, tarde o temprano, no puedo confirmar una fecha ni aproximada, pero creo que Bravely Default 2 va a estar en Xbox Game Pass día 1. Sinceramente lo digo con la mano en el corazón, con total seguridad. Dicho esto, otro título que me gustaría hablar y que el que más preguntáis todos, creo que lo he dicho un millón de veces en podcast, creo que he hablado de esto muchísimas veces, la saga Persona en Xbox Game Pass. Yo hablando con insiders, lo mismo digo, el mismo insider que dice esto, lo mismo, llego, te escribo un mensaje y te digo, hola fulanito, ¿va a llegar esto tal igual? Es un sencillo. Los que decís que es tan fácil o que me invento las cosas, podéis intentar hacer lo mismo, ya con que os contesten o no es su problema y no mío. Fulanito, ¿crees que esto? Y yo lo que puedo decir, lo que llevo diciendo durante más de un mes, llevo un mes repitiendo lo mismo, es que Persona va a estar en Game Pass este año 2021. No sé en qué forma, me refiero, no sé en qué número, si va a ser Persona 4, si va a ser el Persona 5 Royal, Striker. Ahí me pilláis en fuera de juego. Lo que os puedo decir y os puedo asegurar es que Persona va a estar en Game Pass, ¿ok? Ahí tenéis otro título, ya tenéis dos títulos japoneses que en mi opinión, bajo mi opinión y bajo lo que he podido leer y contrastar, son dos títulos que pueden llegar a Xbox Game Pass día 1 cuando salgan en Xbox, porque estos títulos que os estoy diciendo ya han salido previamente. Aquí tenéis dos. Aparte los de día 1, que serían día 1 en lanzamiento global, que serían Tales of Arise, que calienta mucho, no estoy diciendo nada nuevo, una cosa que se está hablando en las redes sociales de manera continua y constante, Bravely Default. Y también tenemos el Scarlet Nexus, Tales of Arise. Estos son los dos títulos día 1 de lanzamiento en consolas global día 1 que podrían llegar. Nier Replicant, obviamente, seguramente no hace falta ser un lince para saber que Nier Replicant en algún momento va a llegar a Game Pass. No sé si más tarde o más temprano, pero ha estado Nier Automata, hay 6 juegos acordados con Square Enix. No os estoy descubriendo América a nadie cuando digo que Nier Replicant de aquí a un año natural creo que va a estar seguro en Game Pass, así como Fantasy Star Online 2 va a estar seguro. Yakuza Like a Dragon va a estar seguro, Judgment creo que también va a estar seguro porque es el camino lógico y normal y coherente, se puede decir que es coherente. Luego también quiero añadir, igual que si se abre Persona y tiene un éxito de jugadores que lo va a tener, tal vez veamos una apertura de la saga Shin Megami Tensei a Xbox, pero eso vamos a tratarlo con calma todavía, no me quiero meter en esas camisas, esas 11 varas. Y por último vamos a hablar de la joya de la corona, del que veo que es más trendy, del que veo que más habláis todos, que el que más me habéis preguntado durante meses y meses y meses y meses. ¿Cuándo va a llegar Final Fantasy VII Remake a Xbox? Va a llegar ya, he visto algunos que sí se las dan de insiders, pero que a esos no les critican, me parece curioso, diciendo que Final Fantasy VII Remake llegaba tal día, llegaba el otro día, o llegaba el otro día, o llegaba el otro mes.
lo llevo diciendo desde el mes de antes de que se acabase la exclusiva de Sony, o sea, acabase, que Final Fantasy VII Remake, vuelvo a repetirlo, que os quede claro, siento por ser Dream Killer, siento por matar sueños de mucha gente, Final Fantasy VII Remake en 2021 no va a estar en Xbox Game Pass, ni en Xbox, ¿ok? No va a estar. Más adelante, en 2022, veremos. En 2021, Final Fantasy VII Remake no pisa la marca de Redmond. No está del todo claro, pero creo que ahora mismo o no hay planes por parte de Square, o creo que incluso con el tema este del DLC del Final Fantasy VII, la inclusión en el PlayStation Plus, creo y puedo interpretar, y por lo que he podido consultar, tal vez Final Fantasy VII Remake no esté del todo acabado ese contrato de exclusividad temporal con Sony PlayStation. Entonces, la lista que vuelva a quedar clara. Dragon Quest Builders lo tenemos. Siguiente, que ya os digo, lo tiseáis y lo teníais el 29 de marzo. Aquí está, 29 de marzo, Dragon Quest Builders tiseado. Estamos a 30 de abril, saldrá el 6-7 de mayo, si mal no recuerdo. Y luego tenemos esto, Bravely Default, que es el que más calentito yo veo. Tenemos a Persona. Tenemos a los Tales of Arise, Scarlet Nexus que veremos. Y luego ya hay diferentes dudas, diferentes situaciones. Veremos algún juego de... Probablemente el de Demon Slayer cuando salga no, pero creo que tarde o temprano, según parece y según me han comentado, podría haber ya las primeras acercamientos. Creo que Microsoft se muestra bastante abierta a añadir juegos de anime, pero esto ya os digo, esto sí que tomadlo como una gotita de sal ahí que os dejo. A mí personalmente es un juego que desconozco demasiado de su procedencia y su desarrollo. Pero bueno, lo dicho, Dragon Quest Builders que viene, Bravely Default. Podemos considerar tal vez los Trials of Mana, que no lo he dicho, Trials of Mana, ojito también, se me ha olvidado antes. Trials of Mana, importante. Los Saga, cuidado con los Saga y cuidado con que venga algún juego próximamente de Tokyo RPG Factory de Square, los creadores de I Am Setsuna, etc. El próximo juego de los creadores de Octopath, obviamente, tarde o temprano pisará Xbox. Así que chicos, no sé, ya os digo, Persona sí, 2021, Final Fantasy VII Remake, el Dream Killer, que voy a ser yo en este caso, os digo que no, Final Fantasy VII Remake no va a estar este año en Xbox. Así que bueno chicos, dicho esto, lo voy a dejar por aquí. Ya sabéis, el cambio de paradigma importante del viaje de Phil Spencer. Las desarrolladoras y editoras japonesas ven muy atractivo tanto el servicio Game Pass como la propia marca Xbox para introducir su producto. Véase el éxito de la saga Yakuza, véase el éxito en ventas, entre comillas, para ser una saga japonesa, Yakuza Like a Dragon, porque sí, lo han dicho los propios de Sega, que ha sido un éxito en ventas en Xbox. Y bueno, el cambio de paradigma está ahí, las cosas mejoran. En Japón, por fin una persona a la que le gusten los juegos de corte japonés puede acceder o puede plantearse la compra de una Xbox, cuando antiguamente era algo implanteable. Y bueno chicos, ya está lo dicho, ahí tenéis unos cuantos títulos, ahí tenéis unas cuantas gotitas, ahí tenéis mis pronósticos, mis opiniones, un poco la información que he podido contrastar y que vuelvo a repetir, sin ser insider, he analizado y contrastado con lógica. Y no tengo nada más que añadir chicos, dad vuestro like, comentad, suscribiros, si os queréis hacer miembros también, por supuesto, me ayudáis un montón. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, stay sexy, adiós.